Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los que están acá presentes y también a los que están de forma virtual. Mi nombre es Fernando Fernández. Yo soy allá de Team Coach, como presentó Carol, y trabajo en el BCP implementando procesos, mejorando los procesos de ciertos sectores del banco utilizando las mejoras prácticas ágiles. Y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre Visual Thinking, ¿no? Y que está relacionado también a todo lo que hemos visto a lo largo de estos 3 días en el Congreso sobre la forma en cómo podemos nosotros mostrarle información, comunicarlo de tal manera que capte la atención de una forma más eficiente en la audiencia. Les hablo un poco de mí. Yo estoy ya en Lima aproximadamente como 10 años y no inicié en ese tema de la agilidad. Yo trabajé como consultor de sistemas, viendo implementaciones del e-Business Suite de Oracle. Y producto de ello he tenido la oportunidad de viajar en diferentes países de América del Norte, más que todo, América del Norte y América Central. Como pueden ver en la imagen, he podido estar en primer lugar en Puerto Rico, he estado también en Arequipa, en Ecuador, y también estuve por Chile, he estado algunas semanas también trabajando por allí. Finalmente ahora ya estoy en el banco y producto de ello también es que me ha dado la oportunidad de estar implementando o exponiendo acá con ustedes este tema. Algunos de mis hobbies, también para que me conozcan un poco, me gusta bastante el fútbol, soy arquero, me gusta también el tema de ver películas, me gusta bastante leer, me gusta también ir a la iglesia, soy bastante católico, me gusta dibujar, se pueden ver también por la imagen, dibujar, escuchar música electrónica y también me gusta estar con mi sobrinito, como pueden ver en este pequeño dibujo. Y el día de hoy, como les comento, vamos a hablar un poco sobre Visual Thinking y sobre un artefacto. A ver, un segundito. Ya, ahí está. Hablar un poco sobre Visual Thinking. ¿Y qué es el Visual Thinking? No sé si alguno de los que están presentes o de manera virtual han escuchado sobre ese término. Visual Thinking o pensamiento visual. Si levantan la mano por ahí. Algunos ya por ahí han escuchado el término de Visual Thinking o pensamiento visual. ¿Y qué es el Visual Thinking? ¿Qué es el pensamiento visual? Muchos lo relacionan con el tema de dibujo, pero ¿significa solamente dibujar? ¿Qué significa finalmente el pensamiento visual? ¿Y cómo lo podemos utilizar y explotar? Rudolf Armin, que es uno de los primeros que comenzó a hablar sobre esta, no metodología, sino esta inteligencia que nosotros tenemos de forma natural, lo llamaba como la inteligencia de la percepción visual. Hubieron diferentes autores que hablaban de esa forma sobre el pensamiento visual, sobre el visual thinking, pero yo prefiero llamarlo de una forma más coloquial, ¿no? A la capacidad que nosotros tenemos de forma natural para recibir información, ya sea a través de nuestros sentidos, como pueden ver acá, procesar esa información y mostrarla por medio de imágenes. Siendo una imagen no necesariamente un dibujo, puede ser un mapa mental, pueden ser objetos, símbolos, flechas, diagramas de flujos, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que te permite el pensamiento visual? ¿Cómo conectas tú ese pensamiento visual con la audiencia o en tu forma de comunicación? Va a fomentar la creatividad, va a fomentar la capacidad de síntesis, va a permitir un foco también de la audiencia, desarrollar una habilidad blanda que es muy importante en este tema, por todo también lo que hemos escuchado en estos 3 días, de lo que he escuchado, que es el tema de escucha activa. Ya haciendo como un pequeño paréntesis, nosotros estamos acá presentes, pero ¿qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto prestamos atención a lo que el ponente está diciendo, ¿no? Y el Visual Thinking te ayuda a desarrollar bastante esta escucha activa. Si nos da un poco de tiempo, al final hacemos un ejercicio para profundizar sobre este punto, ¿no? Y sobre todo el tema de retención y de información al tener solo en un solo slide. Y para ello yo creé este artefacto, y es lo que les vengo a presentar el día de hoy, diferentes herramientas que nosotros podemos usar para desarrollar nuestro pensamiento visual. Ahora, como les comento, no necesariamente se necesita dibujar,
hay diferentes artefactos que nosotros podemos usar y que ya también los he visto que los han mencionado a lo largo de estos 3 días. Incluso en la sala anterior también escuchaba que hablaban el tema de infografías, por ahí los cómics, ¿no? Entonces va mucho también apegado a ello de saber aplicarlo y sobre todo de acuerdo al contexto, ¿no? Se me ocurrió este artefacto basado también en la diferente bibliografía que he revisado, inspirado sobre todo en un libro de The Visual Thinking Works de Rafa Vivas, que es un libro bastante interesante sobre ello, y que él, bueno, mostraba diversos artefactos por los cuales nosotros podemos explotar ese pensamiento visual y se los traigo acá a continuación. Vamos a hablar un poco sobre mapas mentales, que es del término que más he escuchado en estos 3 días. También un poco de tema de los gráficos, que está relacionado con el tema de los dashboards. El dibujo propiamente dicho, que no nos podemos escapar de ello de alguna u otra forma. El tema también de las secuencias, metáforas visuales, sketchnoting, graphic recording y finalmente la facilitación gráfica. Y hablemos un poco sobre los mapas mentales. Creo que es el primer paso para nosotros comenzar a escalar la montaña y lo que más nosotros hemos aplicado, imagino desde épocas de colegio, en diversos cursos, seminarios, cuando hemos querido hacer de repente algún resumen, y es también el término que más he escuchado como activo que nosotros usamos para comunicar o para resumir información. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que tenemos toda la vista, que también permite fomentar la creatividad. Podemos tener un equipo alineado, podemos tener todo en un solo contexto a través de conexiones y el tema también de memoria, porque al tener todo sintetizado, nosotros podemos visualizarlo y recordar lo que hemos visto a mayor detalle, ¿no? Algunos trucos que podemos utilizar, un color por rama, de preferencia poco textos, manejarlo por subgrupos, como pueden ver ustedes ahí, usar herramientas digitales y como referente tenemos a Tony Buzan, que fue el creador de los mapas mentales y existe infinidad de bibliografías sobre él para desarrollar esta herramienta. Acá quería hacer un paréntesis y de repente los que estén de forma virtual de repente lo puedan colocar por el chat. ¿Qué herramientas digitales creen ahora que nosotros podemos usar para hacer estos mapas mentales? Y los que... Utilizo Miro. Miro, exacto. ¿Qué otra más? Miro, ahí está. Sí, justo son los más conocidos, Miro y Miro. Uso PowerPoint. También, también. Cualquier herramienta que te sirva para tú plasmar esto, te va a ayudar a crear un mapa mental, ¿no? Los más conocidos actualmente, los que están específicamente como que dedicados a ellos, son ahorita Mural, Miro, como mencionaba, pero en efecto puedes usar PowerPoint, puedes usar Excel, manual en un blog de notas, ¿no? etc. Pero son diferentes ejemplos que nosotros podemos aplicar, ¿no? En cuanto a herramientas digitales, ¿no? Porque a veces si estamos nosotros queremos hacer algo un poco más personalizado, más manual, podemos usar papelotes, ¿no? Sigamos. El siguiente punto son el tema de los gráficos y acá quiero hacer un poco de hincapié y es lo más conocido por los cuales nosotros podemos expresar también nuestro pensamiento visual a través de los famosos dashboards o cuando expresamos de repente algunos resúmenes ejecutivos o justo también vuelvo a recalcar para que haga match también con las ponencias que hemos visto en estos 3 días, hay diferentes resultados que nosotros o los ponentes los han expresado por medio de gráficos. No he visto algunos resultados que hayan puesto en un slide, de una manera de list, los resultados de algún estudio que hayan hecho. Usan gráficos de tortas, pueden usar gráficos de barras, diagramas de dispersión, mapas si queremos nosotros hacer alguna ubicación. También tenemos los diagramas de procesos y los famosos cronogramas. Es lo más cotidiano, lo que más nosotros usamos actualmente, así es que no quiero tampoco hacer tanto hincapié en este punto. Solo como manera de anécdota, cuando estuve revisando, por ejemplo, la biografía de Dan Roam, que también fue uno de los más antiguos en hablar sobre el pensamiento visual, te planteaba como herramientas digitales en esa época para que tú puedas desarrollar los gráficos, el Excel, por ejemplo, ¿no? Excel, y ahora pues hay infinidad de herramientas que nosotros podemos expresar, ¿no? Pero vamos a ese comparativo y quería mencionárselas también. Y llegamos a la parte quizás más divertida por lo que más relacionan a los visual thinkers con
el pensamiento visual, que es el tema del dibujo. Yo me hice precisamente conocido o me relacionaron con el Visual Thinking justamente por esto y más adelante se los voy a mencionar. Y así como para aprender algún idioma, nosotros, ¿qué nos enseñan para aprender algún idioma? Alfabeto, ¿no? Entonces, al igual como necesitamos nosotros un alfabeto para comenzar a aprender algún nuevo idioma, lo mismo para el dibujo. Podemos nosotros usar un alfabeto visual, que en esta oportunidad lo tomé de Dave Gray, que es un trabajador, un creativo de X-Play, una empresa española, y me pareció bastante interesante que con estos 12 elementos nosotros podemos hacer cualquier tipo de dibujo simple. Y acá quiero detenerme un segundo y había aprovechado, eso es lo que quería traerles. Lamentablemente los que están de manera virtual se lo van a perder. ¿Crees que me puedas ayudar, por favor, repartiendo? Ahí les voy a pasar unas hojitas con algunos ejercicios para hacer una pequeña dinámica. Para hacer una pequeña dinámica. Y voy adelantándoles mientras que muchas gracias ahí que me están ayudando a repartir las hojitas. Cuando hablamos de dibujo, no queremos o no nos referimos a que tenemos que ser artistas, a que tenemos que ser expertos en el dibujo para nosotros poder comunicarnos y expresar lo que queremos sentir, ¿no? Basta con tener una representación simple. Hay una, vamos a llamar una tipología por las cuales nosotros podemos clasificar, llamémoslo así, el dibujo, entre el realismo detallado, lo que es la abstracción y la representación visual. El Visual Thinking calza en esta sección del triángulo, que es una representación simple. Y ahí yo les he pasado algunos ejercicios para que ustedes puedan visualizar y quiero que me digan los que tienen la hoja en la página número 2, donde están, a algunos les ha tocado seguro un leoncito y a otros les ha tocado un muñequito con una gallina y una casa, ¿sí? un tablero. Quiero que me digan de ese dibujo qué elementos del alfabeto visual que tienen en la primera hoja o que tienen acá están usados. Así, a voz alzada. Triángulo, rectángulo, ¿qué más? La nube, el punto, los palitos, en efecto. Exacto, también. Y logran identificar el animalito que es, a los que les ha tocado a ver, se nota que es un león. Y en la siguiente hoja, los que les ha tocado el otro gráfico, saben que es un pollo. Entonces, con eso yo les demuestro que con elementos simples nosotros podemos hacer cualquier dibujo de forma, simple, valga la redundancia. No tiene que ser un dibujo complejo. ¿Por qué? Porque incluso cuando nosotros estemos haciendo alguna exposición, no podemos hacer esperar a la audiencia por hacer un dibujo complejo. Basta con hacer una representación simple. Ahora hagamos algo más iterativo. No sé si alguien quiera ofrecerse de voluntario, y eso también, lamentablemente, para las personas que están presentes, para hacer un ejercicio en vivo. ¿Alguien se anima? Para que venga acá adelante. A ver, ¿quién dijo yo? Ahí está. A ver. Acá en la tablet. Ahora, a ver, sí, ven por acá. En la tablet. Quiero que en la tablet, ven, sí, que me indiques o que haga los trazos de qué elemento del alfabeto visual tú ves en ese animalito. Tú dibújalo encima. Sí. Y vamos viendo. No está rayando. ¿No está rayando? Ah, perdón. Ya, ahí sí. A ver, tanto más para ver. Ya, sí, ahí está. Y a ver, ¿qué elementos? Un círculo. Sí, todo lo que tú identifiques. Vamos a ver nuestro
Voluntario, ¿cómo hace el dibujo del perro? Con los elementos... No sé, como tú veas, ¿cómo lo puedes representar? Vale. Ahora, no quiere decir que si nuestro voluntario identificó esos elementos, otra persona va a tener otra percepción de ese dibujo y puede utilizar otros elementos, ¿no? Cada quien va a tener su propia percepción para utilizarlo. Yo creo que ya. Ya, te dejó medio mocho el perrito. Ya, todos círculos, ¿sí? Todos círculos, ya. Puede haber una percepción más de detalle en la que tú ves estos arquitos y Exacto. una percepción más global en la que tú ves Ese está la nube. Sí. O sea, Sí. la idea es que dibujes con los, me imagino que con los cositos. También. Con la cabeza. Ese es el Pero sí, ese es el reto. Pero bueno, es lo que Sí. O si quiere otro voluntario, porque miren, si vamos ahí, vamos a otro voluntario, ¿ya? creo que entendí otra Ah, ya. cosa. Porque si vamos ahí, el perrito, no, eso sí no tiene una forma de perrito, ¿sí? Pero Ya no hay problema. el reto. Sí, nos vamos ahí haciendo otro voluntario, una voluntaria, a ver. Uy, ya, ay. A ver, para que vean. O sea, el objetivo de este ejercicio es demostrarle, al igual que los que tienen la hoja en sus mesas, que con elementos simples nosotros podemos hacer dibujos un poco más complejos. Pueden ser algunos más detallados, puede ser, como decía nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Como decía Carlos, usar más detalle, otros pueden generalizar un poco más, hacer un poco más de agrupación. A ver, ahí estoy. Tranquilo. Ya, ahí está. Vamos a ver. Ahora, no tiene que ser perfecto, sino tiene que... Ya, vamos a ver, seguimos ahí. Hay tiempo. Muy bien, más líneas. Se hacen los triángulos de los dedos. Ahí está. Pueden ser triángulos, pueden ser círculos y líneas, ¿no? Va a depender mucho de la percepción y el nivel de detalle que la persona quiera incluir. Lo que sí estamos viendo es que se necesita práctica. O sea, a medida que de la complejidad que tú quieres usar en cada uno de estos, en el dibujo, necesitas bastante práctica. Y paciencia, ¿no? En este caso, Carol sí tiene bastante paciencia también. Sí. Y hay unas curvas. También hacer Ya, perfecto. Muy bien, ese sí tiene un poquito más de forma. listo. A ver, ahora sí vamos viendo cómo quedó Pero falta nada. nuestro... Ya. Y ahí sí tiene forma de... Perrito está de repente agripado, ¿no? Pero tiene forma de perrito. No está agripado. ¿Alguien más quiere hacer un ejercicio más con esto? Tengo otro dibujo un poquito más complejo. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Seguimos. ¿Nadie? Ya. Vamos a seguir. Ya están asustados ya con el otro dibujo. Seguimos, pero se entendió la idea. O sea, nosotros podemos representar un dibujo por medio de elementos simples. No se necesita ser complejo, ¿no? En el caso de Caro, como pudimos ver, se entendía que era en efecto un perro. Ahora, antes de pasar al siguiente punto para seguir escalando nuestra montaña de Visual Thinking, quiero hablarle un poco sobre los elementos gráficos que nosotros podemos usar a partir de ahora, o en general también cuando usamos nosotros mapas mentales, diferentes elementos gráficos para comunicar. Y es en lo que se basa la mayoría de talleres de facilitación gráfica, que he podido ver al menos revisando bibliografía. Si ustedes ven o investigan un poco sobre talleres de facilitación gráfica, lo que van a ver mayormente son elementos gráficos donde la gente te explica qué elementos podemos usar y hacer diferentes prácticas. Nosotros lo que nos hacen es practicar durante ese taller. Algunos tenemos el tema de los textos, tenemos el tema de las líneas que sirve para tener conexiones, viñetas para dar orden al texto, las flechas para definir de repente procesos,
el tema de contenedores para agrupar información y resaltar también cierta info, el tema de símbolos también para dar un poco más de expresabilidad a lo que queremos comunicar, y efectos para dar un poco más de énfasis y también captar más la atención, ¿no? Y vamos a ir al siguiente punto, que es el cuarto paso de nuestra montaña, que es el tema de la secuencia. La secuencia nace de la necesidad de la persona de tratar de comunicar alguna idea por medio de alguna historia. Y es incluso, bueno, vuelvo a recalcar para que vean que hace match lo que les estoy comentando con los diferentes talleres conferencias que hemos visto en estos 3 días, que muchos de los ejemplos de los ponentes eran, mira, les cuento esta experiencia, y te comenzaban a contar una historia por medio de un ejemplo, ¿no? Lo que les traigo acá es cómo, a través de esta pequeña secuencia, cómo es que estoy yo acá exponiéndoles ese tema del pensamiento visual. Y les comento, y quiero que ustedes me sigan con la imagen que está viendo en la parte superior, que es un ejemplo de secuencia. Más o menos, no recuerdo si fue entre agosto o septiembre, que recibí o vi la convocatoria de Latam Learning en una comunidad de impacto SP, si más no me equivoco, y postulé con ese tema del pensamiento visual. Quise enseñarles qué artefactos podemos nosotros comunicarnos o qué artefactos podemos usar para expresar nuestro pensamiento visual, y postulé. Pasó bastante tiempo hasta tener respuesta, incluso pensé que ya había sido descartado. Y lo que sucedió fue que el 9 de octubre, lamentablemente mi madre fallece el día 9 de octubre, y el día 10 de octubre, yo recibo la convocatoria. Estaba en el velorio ya tratando para movilizarme al crematorio, y recibo el correo de confirmación, ¿no? Fue la primera noticia que lamentablemente la buena noticia que no le pude dar a mi mamá, y que está ahí presente por medio de un recuerdito al lado de mi tablet. Pero fue algo para mí bastante gratificante, ¿no? En un momento fue una mezcla de emociones que de cierta forma me alegró en ese momento, ese pedacito del día. Y bueno, recibo el correo, pasó un tiempo, hasta en algún momento pensé de repente en no exponer por la situación que estaba pasando en ese momento, pero decidí seguir. Era lo que ella hubiera querido, que me prepare, que siga dándome a conocer, y comencé a ordenar lo que yo ya tenía preparado para ustedes, ¿no? Y bueno, finalmente ahora, como ven en la última imagen, me encuentro yo exponiendo, ¿no? Esta es una forma en que nosotros podemos utilizar el tema de secuencia, ¿no? A través de una historia. Por ejemplo, escuchaba antes de venir acá que usaban también el tema de los cómics, el tema de las infografías. Cuentas una historia a través de un artefacto visual, ¿no? Otro ejemplo que también podemos usar en la secuencia son los famosos journals de cliente, como pueden ver acá, ¿no? Este es otro tipo de secuencia para mapear los procesos y qué tan satisfechos se encuentran los clientes, por citar algunos ejemplos. Pasamos ahora con las metáforas visuales, y es uno de los puntos que quiero enfatizar bastante, porque nos va a permitir nosotros saber qué imágenes o cómo podemos armar el contenido de tal manera que nosotros podamos captar mejor la atención de nuestro público. Y en este punto es donde entra este concepto de atributos precognitivos. Quiere decir, o se interpretan como los procesos cognitivos de bajo nivel. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Por ejemplo, si nosotros salimos al sol en un día bastante iluminado y queremos mirar hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros ojos de forma inmediata? Se van a cerrar, exacto, se van a cerrar, es correcto. Entonces, ¿por qué se cierran? Porque ese es un atributo precognitivo. Nuestro cerebro identifica esa percepción y lo que hace es reaccionar de forma inmediata. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar cuando hacemos presentaciones que capten mejor la atención de nuestra audiencia, ya que nuestro cerebro, y resumiéndolo un poco, hace un triaje visual. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que está presente va a tratar de ver lo más importante. Y si nosotros abrumamos de información, nuestro cerebro y nuestra vista no va a hacer match, no va a saber qué ver y se va a perder. Simplemente no vamos a captar la atención de nuestro cliente.
Y finalmente lo que significa una metáfora visual es representar conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos representar el concepto de idea, generalmente lo relacionan con un foco. Esa es una metáfora visual que ya está más estandarizada. Si nosotros queremos representar una idea, nos vamos a inclinar mayormente por un foco, ¿no? Hay conceptos un poco más abstractos, más complejos, y lo que te dice la teoría y también la experiencia es que nosotros podemos tratar de desagregar esa palabra en sus sinónimos o sus derivados y en base a eso buscar una imagen que pueda representarlo. Y al igual como vimos en el dibujo, no necesariamente esa imagen que para esa persona representa un concepto va a ser lo mismo para el otro. Va a depender de cómo lo use en el contexto, en la presentación, para que la audiencia tenga esa atención. Y sobre eso vamos a hacer otro ejercicio para que vean cómo los atributos precognitivos se ven reflejados a través de ciertos ejemplos. No sé si tenemos otro voluntario. Este va a ser más simple, no va a ser tan complejo. ¿Alguien se anima? No, no es dibujar. Ahí está, es solamente percepción. Ahí está. Lo que vas a hacer es, yo te voy a hacer una pregunta y tú vas a marcar con un círculo, un punto, en donde tú creas que es la respuesta. Si yo te digo ahí, ¿dónde es arriba? ¿Dónde marcarías? Correcto. ¿No? Ese es un atributo de orientación. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué corazón está enamorado? Entonces, para ti, ese corazón está enamorado, está sufriendo. Ya, ok. Ah, ya, márcalo para que márcalo. Ah, ¿no marca? Es su percepción, sí. Bueno, estaba... Uy, ¿qué pasó? No tenía... No marca. A ver. No acepta, no, el otro lado es... Ese no. Ah, no, perdón, ya, ahí. Ahí está. Bueno, para él su percepción es que ese corazón está un poco sufrido, dice. Ya, vamos a ver. El amor es sufrimiento, dice. Y ya, acá. ¿Qué línea no pisarías? ¿Qué línea no pisaría? Correcto, es también un tema de orientación, ¿no? Vamos a ver. Y vamos por el último, vamos a ver. Activar el layer 9. Sí, vamos a ver ya. Y hay problemas técnicos. Y el último, a ver. ¿Qué animal crees que es más peligroso? No me digas que las chiquitas son más peligrosas, nada. Ahí está, más tema de tamaño. Correcto. No tanto. Por percepción, el que está Percepción. más cerca. No tengo tiempo de correr. Es un tema de percepción, ¿no? Pero de todas maneras, podemos ver con ese ejemplo cómo algunos de los atributos precognitivos se han activado con nuestro voluntario. El tema de tamaño, bueno, proximidad, por ejemplo, para él, eligió en el caso de los leones, eligió el de la izquierda porque para él estaba más cerca. Si te decía que estaban en la misma posición, de repente se inclinaba por el más grande, de repente, ¿no? O de repente por el chiquito porque dice que los chiquitos son más peligrosos. Entonces, es percepción. El tema de orientación, de dirección, de sombreado. Bueno, en el sombreado él eligió el corazón más partido y eso fue también su percepción. Pero de todas maneras, con esos ejemplos, nosotros vemos cómo nuestro cerebro reacciona de una forma más rápida, ¿no? Seguimos escalando y pasamos con el tema del sketchnoting. En el esquema de sketchnoting es la documentación visual que nosotros hacemos de alguna reunión, alguna presentación, de manera personal, de manera interna. Hay algunas reglas, algunos tips que podemos nosotros aplicar, pero al ser algo más personal, donde no es una obligación que nosotros
hagamos esta presentación al público, tenemos la libertad de poder usar nuestra creatividad para explotar esta herramienta. Podemos usarlas en charlas, en eventos, en webinars. He visto que bastantes han tomado notas, algunos de forma visual, otros en sus tablets, en sus cuadernos, ¿no? Al igual que estas últimas 3 herramientas, lo que hacen es fomentar sobre todo el tema de creatividad, escucha activa, el tema de síntesis, de recordar todo más fácilmente al tener en un solo espacio todo. Podemos usar, como les decía, medios análogos, medios digitales y algunos tips que si es que nosotros queremos hacerlos más visuales, nuestros Sketchnote, es tener un diccionario visual, practicar bastante, usar una jerarquía visual, tamaño, sombras, bordes, ¿no? Las metáforas visuales y sobre todo que menos es más. Tratemos de no abrumar a la audiencia con exceso de información, ¿no? Sobre todo para no perder el foco de la audiencia. Vamos un paso más, un artefacto más, que es el Graphic Recording, donde es una evolución del sketchnoting. ¿Por qué lo pongo también por separado y en un escalón más? Porque la diferencia es que el Graphic Recording, las personas que se dedican a eso, lo que hacen es mostrar ese trabajo en vivo, ya sea de forma durante la presentación, que se llama el Graphic Recording, el Graphic On, o al final de la presentación, que es el Graphic Off, ¿no? Tiene los mismos tips del sketchnoting. La diferencia es que va a ayudar al ponente, mientras que está hablando, en captar también la atención de la audiencia, ya que lo que va a hacer la audiencia es seguir el dibujo y lo que está escuchando. Y esto muchas veces hace match también con los estilos de aprendizaje que podemos tener cada uno, ¿no? Porque no solamente, y de repente por ahí algunos se preguntan qué pasa con las personas que no son visuales, que son un poco más de leer, que son un poco más de escuchar. Lo que hacemos ahora, y tratando de hacer match ahí con los diferentes estilos de aprendizaje, es, dependiendo del artefacto que nosotros usemos, tratar de combinar esos estilos para tener una mayor captación de la audiencia. Y finalmente, la facilitación gráfica, que viene a ser una evolución. Una pregunta. No, quería consultarte si el Graphic Recording es el método que estás usando, por ejemplo, para presentar tus... El Graphic Recording, teóricamente, debería haber una persona acá a mi costado que esté dibujando mientras que yo estoy exponiendo en tiempo real. Y lo puedo hacer en tiempo real, que es como una simulación. Algo así podría ser con el Graphic Recording, ¿no? Puede hacerlo, presentarlo durante la presentación o puede hacerlo al final. O sea, trabaja tranquilo, sin tanta presión, solamente escuchando, y al final te presenta todo el mapa, ¿no? Ese resumen. Yo pensé que era como que se va dibujando en diapositiva mientras vas hablando. No. O sea, sí, eso es, normalmente hay otra persona que lo hace. Cuando hablamos de Graphic Recording es porque hay un Visual Thinker que te ayuda, Visual Thinker, Graphic Recording, como esos conceptos van a escuchar, pero normalmente es una persona aparte para que te dé la libertad al ponente de poder explicar. La otra persona dibuja y, bueno, la audiencia escucha y ve, nos va siguiendo la presentación por medio del dibujo. Como hacer una historia, pero gráfica de lo que era. Sí, hay bastante gente que se dedica a esto, bastante, bueno, colombiano, chileno, argentino, peruanos he visto también pocos, pero son trabajos demandantes, tiene bastante demanda los Visual Thinkers, ¿no? Incluso hay infografías enormes que se pegan en las empresas para resumir ciertos temas de interés para toda la organización, ¿no? Ese es un trabajo que está teniendo también bastante demanda, ¿no? Pero de repente tampoco, porque va a depender mucho de la organización que le dé la importancia a la forma en cómo nosotros comunicamos, ¿no? De repente para mí pega un poco más de hablarles de este tema de esta forma, ¿no? Usando el programa, incluso he dado algunos talleres donde lo he hecho de forma manual, que es un poco más complejo y depende el tipo o la cantidad de audiencia, porque si estoy usando pizarra y tengo una audiencia de 50 personas, va a ser más difícil para las 50, las que estén al final, de ver todo, ¿no? Entonces, tienes que también adecuarte a ese contexto, ¿no? La facilitación gráfica, la diferencia con lo anterior es que te va a permitir interactuar con la audiencia. He tratado, por ejemplo, el día de hoy, interactuar también con ustedes con algunos ejercicios para que no sea tan rutinario, ¿no? Existen diferentes tipos de facilitaciones gráficas, o mejor dicho, aplicaciones en las que nosotros podemos utilizar.
en talleres, explicación de conceptos, cursos, plantillas visuales, resolución de problemas a nivel personal, de repente para explicar algún concepto. Entonces tiene diferentes aplicaciones. En el banco generalmente lo uso para explicar algunos conceptos y esto me ha resultado porque ha tenido un impacto mayor. Les cuento un ejemplo rápido nada más relacionado a esto. Nosotros tenemos algunas métricas de performance que medimos en los equipos, que son el lead time y el cycle time, y a veces hablarlos a ellos de forma teórica era difícil hacer match. Les decía, el lead time es mide el tiempo de valor desde que tú comprometes algo hasta que generas valor al cliente. Y no captaban la idea de forma rápida. Se les hacía la pregunta de acá a cierto tiempo para hacer las mediciones si es que habían entendido la idea y no tenían ese concepto claro. ¿Qué es lo que hice? Ir a una pizarra, explicarles el concepto, dibujar su flujo de trabajo y explicarles. El lead time va desde este punto a este punto. El cycle time va desde este punto hasta este punto en su flujo de trabajo. El impacto que tuvo fue que en las próximas mediciones que se hicieron, ya, bueno, ellos sabían que también les iba a hacer esa pregunta y ellos ya tenían ese concepto claro, porque me decían, ya sé que el flujo va de acá a acá y el lead time y el cycle time tiene esta terminología, este concepto. Entonces, son una de las formas en que nosotros podemos usar la facilitación para hacer entender conceptos. Y cuando hablamos de facilitación, si se dan cuenta, yo no usé ningún dibujo complejo. Fue simplemente un diagrama de flujo con flechas, nada más, por la forma por como les estoy contando. Y nosotros podemos usar, todo lo que les he explicado anteriormente y va a permitir, como les digo, interactuar con el público. ¿Cómo voy en tiempo? Para no pasarme, porque imagino que tengo resobra tiempo todavía. Me da tiempo para hacer un ejercicio de Sketchnote. Todavía tengo algo de tiempo, antes de pasar al siguiente slide para terminar. Los que tienen la hoja, si quieren, pueden ir en la parte de atrás para hacer un ejercicio en vivo. Y los que estén virtual, creo que acá sí van a poder hacerlo. Tienen solamente necesitan un lapicero y una hoja. Lo que voy a hacer es contarles una historia y lo que quiero que hagan es tratar de documentar esa historia en su hoja. Pueden usar mapas mentales, pueden usar cualquier tipo de herramienta que les he explicado para documentarlo. Vamos a dar unos 30 segundos mientras que van buscando su... Y cuando estén listos, levantan la manito a ver. ¿Listos? Ahí está, yo pongo la pizza. Ve que se vaya a rendir y se va. Está. Perfecto. Ya, entonces yo lo que voy a hacer, a ver, ¿todos listos? ¿Todos tienen? ¿Todos ready? Parece que sí. A ver, que venga uno, el joven, a ver, qué se siente. Ya, lo que voy a hacer es contarles una historia y básicamente cómo es que me comenzaron a relacionar a mí con el tema del pensamiento visual, con el tema del visual thinking. Voy a comenzar y ustedes lo que van a hacer es tratar de documentarlo, resumirlo en una sola hoja. Comencé yo en el banco y me asignaron algunos equipos y lo que yo quise es tener una presentación de impacto, que mi audiencia, al ser la primera presentación que tenía con ellos, se lleven una buena percepción de la forma en cómo a mí me gusta comunicar y cómo me gusta trabajar. Lo que hice fue hacer un dibujo, algo similar a lo que vimos en la secuencia, donde resumía mi biografía. Hice como una autobiografía visual. Compré papelotes, compré plumones y me puse a ver qué secuencias son las que yo quería mostrar. Les puse un poco de dónde nací, dónde viví, qué es lo que me gusta, dónde he trabajado, cómo llegué al banco, cómo encontré el aviso por LinkedIn, etc. Luego de ello, tuvimos otra presentación con el equipo y me tocó facilitar también esa reunión. Lo que hice fue hacer una facilitación bien visual, bien gráfica, con diferentes... Personalicé la reunión para el equipo que nosotros estábamos trabajando y también tuvo una muy buena experiencia.
¿Cuál fue el impacto? Que nosotros en el banco también tenemos espacios de conocimiento que se llaman Chapter Academy. Son espacios de conocimiento donde en equipo nosotros presentamos algún tema de interés para todo el equipo, y valga la redundancia. Entonces, unos amigos del banco lo que me dijeron, o una amiga específicamente lo que me dijo es, tú tienes desarrollado esa comunicación visual y queremos que la enseñes en el banco. Y lo que yo me pregunté fue, pero solamente sé dibujar, o sea, no sé qué es lo que quería que enseñe exactamente, pero ya estaba asignada esa tarea y yo tenía que comenzar a investigar. Comencé a revisar bibliografía y ahí salió el tema del visual thinking y comencé a entender que lo que a ellos les gustaba no era la forma, no era el dibujo en sí, sino la forma en cómo yo me comunicaba, cómo me expresaba de forma visual. Y a raíz de esto salió todo el tema del visual thinking, el artefacto que les estoy mostrando ahora del visual thinking, incluso, o eso se los comento ya al final de la presentación, ¿no? Entonces comencé a investigar bibliografía, revisar, ver talleres, etcétera, y armé un taller que dicté finalmente unos meses después con el equipo, que fue bastante productivo, y el impacto que tuvo fue que las siguientes facilitaciones que tuvieron ellos de dar otros temas comenzaron a usar facilitación gráfica. Al menos de las últimas 3 que yo pude asistir, ya no habían PPTs. Lo que hacía el equipo era ir a la pizarra, usar plumones, algunos papelotes, post-its, ¿no? Interactuar con la audiencia y hacerlo más dinámico, ¿no? Ok, y eso sería. ¿Acabaron? Algunos he visto por ahí algunos dibujos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? A ver los que están. No sé si alguien que esté de forma virtual, pues, alguien de repente, si lo pudo hacer, comentar cómo se sintieron. O alguien de los que estén en público, ¿cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Algún voluntario que quiera decir? Dale, David. Bien, bastante bien. Igual es algo de notación. Cortada la historia en dibujitos. Ya, ok. Ya tú has usado los dibujos. Sí. Bastante concentrado en la historia para asimilar o relacionar en todo caso cómo puedo sintetizar todo lo que estás hablando. Perfecto. Ya he hecho una palabra clave y que también la comenté al inicio, el tema de la concentración o la escucha activa. Es un momento donde nosotros tenemos que estar bien concentrados y desarrollar esa habilidad blanda para poder nosotros documentar lo más importante. ¿Cómo se sintieron, por ejemplo, con la información? ¿Les pareció muy rápido? ¿Les pareció muy despacio? ¿Pudieron sintetizar todo? ¿Hay algo que creen que se les haya escapado? Depende si es para recordarlo yo mismo o si es para que... Yo estaba estresado porque yo estaba pensando ya... Esa es otra. Alguien después, con ver esta gráfica, debe poder entender la historia. Exacto. Pero eso es mucho pedir, quizás, no sé. Exacto. Yo estaba estresado con eso. Hay un tema de usabilidad, así es. Exacto. Y yo voy a utilizarlo para mí porque eso me funciona a mí desde que estoy en la universidad. Yo voy haciendo mis gráficas, voy tomando mis notas y yo sé que después tomo esta libreta y yo veo estos números y yo te los muestro y tú dices, ¿qué es eso? Exacto. Pero yo después digo, esto es para acá, esto es por ahí, ya yo sé. Pero... Es tal cual. Todos los que han dicho y tienen razón. Y ahí retrocediendo un poco en cuanto a la montaña, si se dan cuenta los que hacen el graphic recording, y justo lo que preguntaba Raúl, imagínense el estrés que pueden sentir al estar dibujando en vivo, ¿no? Cómo es que ellos han desarrollado si bien hay ciertos tips que también tienen ellos, que no es que vayan también de cero, no es que le digas tú, si por ejemplo David fuera un graphic recorder, le digo, oye, ayúdame ahorita a hacer una documentación gráfica. No, hay cierta preparación que tienen que tener ellos, reunirse con el cliente antes de la presentación, ven que van a exponer, ¿no? Y en base a ellos armar como un bosquejo para que no estén tampoco están al aire durante la presentación. Pero es correcto, el tema del estrés. Y como les decía, es un sketch, no, esto es para ti, ¿no? Entonces tú puedes usar si quieres dibujos, si quieres mapas mentales, etcétera. Va a depender de la forma en que tú te sientas más cómodo en documentar en esa historia. Ahora, ¿cuál de las cosas que yo mencioné creen que algunas se deban descartar? ¿Cuáles creen que tengan importancia o cuáles no? ¿O todas fueron importantes?
en realidad todos son importantes porque son diferentes formas de expresar ideas. Y eso yo creo que va dependiendo, o sea, el elemento, ¿sí? O lo que Luis también llama los artefactos que pueda utilizar. Depende también de mi capacidad gráfica o depende de lo que voy a presentar. A veces es apropiado trabajar gráficos, a veces es apropiado trabajar dibujos o secuencias. O sea, en realidad todo es importante. Ya, está bien, eso es correcto. Ahora, la pregunta iba de lo que yo dije. ¿Consideran que algunas cosas de lo que yo dije merecían ser documentadas en esa hoja o no? Probablemente no. No todo. De la historia. De la historia, de la historia. No todo. ¿Qué cosas? De lo que hiciste en tu primera presentación, está. por ejemplo. Yo lo he documentado acá, ¿no? Pero ahora veo que eso no es necesario. Perfecto. Para la historia. Esa para ti es no necesaria para la historia. ¿Qué otra cosa más creen que de repente no fue necesaria? Las actividades. Las actividades dentro de la historia. No, o sea, que dentro de mi historia, de pronto no desde tu presentación, o sea, de todo el mundo que hiciste acá, pues lo que el momento en el que fue allá. No, me refería de los que yo les conté, la historia de cómo comencé cómo me relacionaron a mí con el visual thinking. Uno de esos es correcto, ¿qué es lo que hice dentro del dibujo? Es correcto. Hay otra cosa que también dije de repente por la concentración o de repente por el apuro de querer dibujar, de improvisar. Hay una cosa que dije que de repente no es para nada importante. Yo dije que compré papelotes y plumones. Ajá. Ya, eso por ejemplo no es necesario, ¿no? Si una persona... Exacto, ¿ves? Hay cosas, ¿no? que son irrelevantes y es correcto, ¿no? Y algunos ya se han olvidado del todo, ¿no? Pero está bien, me parece muy bien. Espero que también, bueno, los que estén de forma virtual lo hayan podido hacer y de repente van a tener las mismas percepciones de los que estamos acá presencial. Y ya para finalizar, y algo que también les quería compartir es la sorpresa para los que están acá de forma presencial. Ya. Les estoy dejando también en la presentación un material digital y también está la presentación en YouTube, ya con voz, con microlearnings, podríamos decirlo así, para que ustedes lo puedan visualizar y ver un poco más de detalle, ¿no? Y producto del taller que también yo di, no quería que solamente quede en taller, al igual como Carmen me dijo, tienen que ver con qué material ustedes van a complementar la presentación, ¿no? Y lo que se me ocurrió en ese momento a mí fue hacer una especie de libro que yo lo llamé Ready, que es un repositorio visual, que lo hice totalmente a mano. Fue una experiencia bien gratificante para mí hacerla. También está colgada, se la mandé también a Carol, está la versión digital, pero para los que están presentes, tengo un par que están en versión física. Entonces lo que quiero es sortearlo entre los que están. Si tienen sus nombres, sí. Pueden doblar porfa sus papeles y colocarlos acá. Va a ser un sorteo, porque no tengo muchos. ¿Pueden ayudarme por favor? Sí. Y a ver, todos los que tengan ahí. Pero, ¿has puesto tu nombre? Tú ya tienes. No se vale. Faltan, sí. Hay posit, si tienen posit ahí. Yeah. A ver, vamos a hacer un sorteo en vivo. A ver, ven. Vamos a llamar a un voluntario, a ver el que tiene más experiencia. Un imparcial por acá, a ver. Un aplauso para nuestro voluntario. Yeah. ¿Y alguien más falta? A ver, para que él... Ahí está, por ahí hay uno más. Un sorteo. Estos parecen los sorteos que hacen en TikTok, así los lives, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Falta alguien más? Ya. A ver, vas a sacar sin hacer trampa un papel. Saca un papel, el que tú quieras. Ya. ¿Qué dice? Carlos Yaque. No, ese es ya. Uno para... A ver, Carlos. Ven si quieres para... Alguien que me toma una fotito, pues, a ver, una fotito con...
Ay, qué bonito, gracias. No, de qué. Gracias también por tu participación. Ya, perfecto, listo. Gracias, Carlos. Uno más. Ya. Uno más, me queda uno más. Vamos a ver. A ver. Muy bien. Y el... ¿Qué dice ahí? David Banner Hurtado. Uy, ¿qué es eso? A ver, David, ven también. Más activo. Dame una foto. Ahí está. Una fotito. Listo, chicos. Ya te veo ahí. Gracias a nuestra mano virgen que nos ha ayudado, así el voluntario. Listo, chicos. Eso sería todo entonces. Espero que... No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para ya finalizar. Dale, Raúl. Sí, está en el material en la versión digital, que también las pueden descargar, imagino ya nos dirá Icaro la fecha. Y también tienen, bueno, en esa versión digital, igual, cualquier cosa pueden escribirme al interno, también otros también están en esa versión digital, o por LinkedIn, y ahí les podemos conversar un poco más sobre ello. Listo, sin nada más, eso sería todo entonces. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Quedan como 4 minutos. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, porque de la pregunta que hiciste ahorita y la respuesta que tuviste acá de la intención, o sea, si es para mí mismo, o sea, si es sketchnoting, o si es para otros, el mundo de las infografías, que es la capacidad de contar o algo con los gráficos, ¿qué tan disímiles, y si te has metido en el cuento de generar infografías intencionadas con un objetivo, por ejemplo, informativo o formativo? ¿Y cómo te ha ido utilizando todos estos conceptos que nos has entregado? Justo, ahí está. Justo a raíz de esto también pegó bastante porque fui de las personas que se atrevió a comenzar a comunicar de esta forma y tuvo buen impacto, ¿no? Producto de ello en el banco, en el workplace que tenemos nosotros, me pidieron incluso hacer una infografía, ¿no? Me dieron una PPT y yo lo que le dije, mira, ayúdame a arreglar esta PPT para poner en el workplace. Le digo, no puedo hacer eso. Le digo, no puedo explicar Visual Thinking en una slide. Y lo que hice fue, en efecto, ver el objetivo, ¿no? Era, ¿qué quieres comunicar? Le dije a él sobre Visual Thinking. O sea, ¿qué es? Algunos tips, lo básico. En la versión digital está justo ese trabajo que hice, en uno de los ejemplos, ¿no? Lo que hice fue ver cuál era el objetivo, ver a qué público iba a ser cuál era la audiencia, que en este caso era todo el equipo de agilidad. Y lo que hice fue personalizar esa visualización sobre Visual Thinking, ¿no? O sea, cómo armarlo, pero en un espacio más personalizado. O sea, sí me tocaba también trabajarlo de esa forma. Ahora, hay que ver mucho, y cuando me dices del tema formativo, es ver qué tan importante también es, o cómo comunicarlo, ¿no? Cómo comunicarlo, si podemos usar estas herramientas, o si podemos usar también las herramientas existentes. Por ejemplo, uno de las actividades que queríamos hacer, por ejemplo, en este último trimestre, era de comunicar algunos conceptos un poco más técnicos de forma visual, ¿no? Pero ya existía como que cierta información relacionada a ello, ¿no? Incluso uno de nuestros chapter leaders nos decía, ¿por qué rehacer un trabajo que ya existe, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, me decía, ¿no? Nuestra percepción era, o mi percepción era, de que capte más la atención, ¿no? Que no sea tampoco tan rutinario, captar más la atención. Pero no sé si recuerdan que les comuniqué en uno de los ejemplos que cuando les preguntaba al equipo sobre las métricas de performance del Leap Time Cycle Time, ellos ya lo tenían concientizados, por ejemplo, en base solamente a facilitaciones que había hecho, ¿no? Entonces, descartamos, por ejemplo, esa iniciativa porque ya no la vimos necesaria, ¿no? Entonces, va mucho del tema de la casuística, del contexto y de cuándo aplicarlo, porque también, y como lo mencioné al inicio, de repente no todos van a aprender de forma visual,
¿no? Hay personas que son kinestésicas, que les gusta interactuar, otras que les gusta leer, otras que les gusta escuchar. De repente puede ser un complemento, trabajarlo de forma visual. Un complemento para alguien que, por ejemplo, prefiere leer, ¿no? Simplemente es como un resumen para activar ahí su memoria, tener una síntesis, ¿no? No, y de manera de aporte, y pues para la audiencia, para que le guste, yo sigo una cuenta en Instagram, que ahora es una cuenta que siguen millones de personas, latinas y mexicanas, se llama Pictoline. Sí, esa también la sigo. Sí, Entonces, Pictoline también. Pictoline es un ejemplo claro del Sí. poder de las infografías, porque si se van a la historia, tratan temas muy duros, Sí. de sensibilización incluso emocional, o temas muy, o sea, son difíciles de abordar a través de las infografías, o sea, y las narrativas utilizando gráficos, de manera que lo simplifican, pero siguen siendo información compleja. Entonces, como para que vean el poder de lo que nos trae Fernando hoy en el tema de comunicación y sensibilización, por un lado, e incluso de aprendizaje, porque dependiendo de la intención y la estructuración de la infografía, puede ser muy, muy poderoso el uso de los gráficos. Sí. Esta ha sido una forma de comunicar esto, que era simplemente mostrarle los artefactos que podemos usar, ¿no? Ya cuando se hace un taller es otra dinámica, otra interacción que tienes que aplicar, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Perfecto. Listo, gracias entonces a ustedes. Sí.